Te diré 4 palabras. No preguntes por qué, solamente recuérdalas. Neurona, mente, redes, conexión. ¿Listo? Bien, ahora completa los espacios vacíos. Te aseguro que completaste todos los espacios vacíos con lo que ya sabías previamente. ¿Por qué sucede esto? Hablemos en este video del fenómeno priming. Cómo algo que vimos o escuchamos antes puede afectar cómo pensamos o respondemos después. Vayamos a este video. El concepto de priming tiene sus raíces en la psicología experimental y cognitiva, desarrollándose a lo largo de varias décadas a partir del siglo XX, siendo el sustento el interés en saber cómo las experiencias pasadas influían en el comportamiento y la percepción actuales. En tareas que implican recordar, reconocer o cualquier otra forma de rendimiento cognitivo, el priming se refiere a la presentación de una pista o señal que prepara a la persona para responder a un estímulo objetivo. Esta señal puede proporcionar información sobre qué esperar o cuándo esperar el estímulo, según el diccionario de Oxford. En términos de Schachter, el efecto priming refiere a la influencia que tiene un estímulo en el rendimiento subsiguiente del sistema en procesamiento. A veces, utilizamos nuestra memoria sin darnos cuenta, haciendo cosas automáticas que no pensamos en primera instancia. Esto es una manifestación de la memoria implícita, que influye abiertamente en el priming. Por decir, la primera vez que usaste un ordenador, tuviste que aprender dónde estaban las letras del teclado. Prestabas atención a cada tecla que pulsabas para escribir un mensaje. A medida que usabas el teclado más frecuentemente, dejaste de ser consciente de dónde estaban las letras. Ahora, puedes teclear rápidamente de manera automática, sin mirar el teclado ni pensar en cada tecla que pulsas. Diferentes tipos de priming. No es lo mismo ver un café y asociarlo a términos de la misma rama como cafetería, taza, etc., a ver una taza con un diseño peculiar y asociarla con tazas que tienes en casa, siendo la diferencia entre priming semántico y priming perceptual. El priming perceptual se basa en cómo las características físicas de un estímulo afectan la manera en que lo procesamos. En este tipo de priming, no se trata de comprender el significado de un estímulo, tal como lo haría el priming semántico, sino de reconocerlo más fácilmente debido a su forma o estructura. Aunque nos centraremos específicamente en el priming semántico y perceptual en este video, si comentas y te suscribes, es más probable que te traiga la segunda parte, hablando de las demás variantes del priming, que te ejemplificaré para una mayor comprensión. Siguiendo con el ejemplo anterior, hueles café y luego ves una taza con un diseño específico, como el de una bolsa de café. Primero, el priming estructural te ayuda a reconocer la taza más fácilmente, porque su diseño es similar al de la bolsa de café que oliste. La forma y el patrón de los objetos son claves para este tipo de priming. Pero, al oler el café, tu mente también puede activar ideas más amplias, como beber algo caliente o ritual matutino. Esto es un ejemplo del priming conceptual, donde el aroma del café te hace pensar en conceptos relacionados y más generales. Pero no es todo. Además, si hueles café al mismo tiempo que escuchas el sonido de la máquina, los dos estímulos se asociarán en tu mente. Esto facilita que reconozcas los estímulos similares en el futuro, lo cual es un ejemplo de priming intermodal, donde diferentes tipos de estímulos, olfativo, auditivo, gustativo, entre otros, trabajan juntos para mejorar tu percepción. Después de esto,
creo que podemos darnos cuenta del complejo proceso implícito que hace nuestra memoria. Cuando procesas información de manera superficial, solo te fijas en características físicas del estímulo, como su apariencia o sonido. Por otro lado, cuando procesas la información de manera más profunda, te enfocas en el significado de lo que estás aprendiendo. En varios estudios realizados por Craig y Tolving en 1975, así como por Tolving y otros en 1994, se investigó cómo el tipo de procesamiento de la información afecta nuestra capacidad para recordar esta. Estos estudios encontraron que cuando las personas procesan información de manera profunda, es decir, centrándose en el significado y las conexiones del estímulo, tienen un mejor rendimiento en las pruebas de recuerdo y reconocimiento. En cambio, cuando solo se procesan las características superficiales del estímulo, como su apariencia física o sonido, el recuerdo y reconocimiento son significativamente peores. Pero además, tenemos el experimento de Joanna Bark, realizado en 1966. Este es un ejemplo clásico en psicología y neurociencias, que ilustra el poder de las palabras junto con el efecto priming. Se dividió a los participantes en 2 grupos. A cada grupo se le dieron tarjetas con palabras para que formaran frases. Grupo experimental. Las palabras entregadas a este grupo estaban relacionadas con la vejez. Por ejemplo, canas, jubilación, anciano. Grupo de control. Las palabras entregadas a este grupo no tenían relación con la vejez. Se notó que los participantes del grupo experimental, que habían trabajado con palabras relacionadas con la vejez, cambiaban más lentamente en comparación con los del grupo de control. Este experimento demuestra el fenómeno del priming, donde la exposición a un estímulo, en este caso, palabras relacionadas con la vejez, influye en la respuesta subsecuente de una persona. Por ejemplo, caminar más lentamente. Además, podemos encontrar que en la publicidad también encontramos estas asociaciones. Huggies se asocia con máxima absorción. Axe se asocia con masculinidad. Dove se asocia con suavidad. Nike se asocia con figuras deportivas, como Rafael Nadal, por ejemplo. De esta manera, no solo entendemos de mejor manera nuestro comportamiento inconsciente, sino que nuestras acciones pueden ser influenciadas por estímulos que activan recuerdos o asociaciones previas, demostrando el poder sutil, pero significativo, del lenguaje en nuestra vida diaria. Si todo esto aún te parece algo complejo, veamos 2 ejemplos dinámicos, con los que podrás poner a prueba tu aprendizaje. Priming semántico. Si te digo la palabra comida, ¿qué viene a tu mente? Probablemente alguna comida que comiste recientemente o comidas que estén inscritas en tu memoria. Supongamos que la comida que vino a tu mente fue pizza. Tu respuesta para reconocer la palabra queso será más rápida, ya que el queso es un ingrediente común en la pizza. ¿Te fijas el automatismo que sucede en este ejemplo? ¿Te fijaste en las asociaciones que hiciste? Bien, vayamos al priming perceptual. ¿Ves esta estrella? Ahora reconocerás y procesarás más rápidamente una estrella nítida, porque el cerebro ya ha sido preparada para identificar esa forma específica. La similitud en esta forma facilita que proceses de manera perceptual un segundo estímulo. Aquí nos damos cuenta de que nos basamos en lo similar de la percepción, no en su significado. Estos ejercicios tienen sus beneficios, como mejorar la retención de información, mejorar tu atención e incluso tu interés por nuevos temas. Es lo relevante de asociar cosas con cosas del pasado que ya hemos experimentado. Ahora sabemos que el priming es como cuando tu cerebro
recibe un pequeño adelanto de lo que viene y se prepara para ello. De esta manera, procesar la información es más fácil de procesar, gracias a asociaciones y preparaciones mentales previas. A veces, nuestra memoria inconsciente puede jugarnos malas pasadas, porque vivimos en piloto automático. Cuando estamos tan acostumbrados a hacer las cosas de una manera determinada, nuestras acciones y decisiones se vuelven automáticas, sin que realmente estemos conscientes de ellas. Te espero en mi newsletter. El link lo encuentras en la descripción. Por allá te mandaré más ejemplos de los distintos tipos de priming. ¿Qué te ha parecido este video? Suscríbete a mi canal para más contenido como este. Recuerda que soy Rubia Costa y estás en Laberinto.